Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, y vamos a leer del 31 al 35, teniendo en mente los pasajes anteriores de ese mismo capítulo. Ese es un principio sano, ¿verdad? De interpretación y de entender la Biblia, de tener en cuenta lo que viene antes y lo que viene después. Voy a leer la palabra santa de nuestro Dios, que dice así: el Señor Jesucristo ya ha estado con sus discípulos, ha lavado sus pies, anuncia la traición de Judas, y ahora leemos el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, refiriéndose a Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Que el Señor escriba su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque es bueno y hermoso vivir, ver, experimentar la armonía y la unidad que hay entre hermanos. Gracias porque podemos sentir tu presencia en medio de nosotros como tú lo has prometido. Podemos sentir tu amor. Podemos sentir, Señor, la comunión de los santos, de cómo viniendo de diferentes países y de diferentes contextos nos une el amor de Cristo. Oramos, Señor, que salgamos de estas conferencias llenos de tu amor y que salgamos, Señor, animados, fortalecidos para mostrar el amor de Cristo a los que nos rodean, empezando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en donde quiera que nos desenvolvamos. Bendice a tu iglesia, oh Señor, alrededor del mundo, especialmente a tu iglesia que es perseguida por causa de la fe en Cristo. Oh Señor, te agradecemos tanta libertad que tenemos de congregarnos, pero no todos tienen esta libertad. Mas, sin embargo, tu iglesia, desafiando a las autoridades e incluso desafiando al mundo angelical, al mundo de los demonios, se levantan, se congregan, muchos son asesinados, torturados, mas sin embargo tenemos la promesa de que ni las puertas del infierno prevalecerán contra tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender una vez más la profundidad de tu amor, porque solamente así podremos permanecer fieles y constantes en la obra del Señor. Oramos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amados hermanos, ya hemos aprendido el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo sabía todo lo que le iba a acontecer. Sabía de la debilidad de sus discípulos, sabía
del pecado de Judas y de su traición, mas sin embargo, Él, como el Cristo soberano y Cristo victorioso, decidió amarlos hasta el fin. Decidió amarlos hasta lo sumo, hasta lo más profundo, sin reservas. Decidió, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, Él me amó, y recuerdan qué dice, y se entregó a sí mismo por mí. Si recordamos el contexto de la vida del apóstol Pablo, eso nos impresiona aún más, porque el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No el primero en pecar, ¿verdad? Sino que esa palabra significa que Pablo se veía a sí mismo como el peor de los pecadores. Y es que cuando contemplamos la santidad de Cristo, cuando contemplamos su justicia, su obediencia perfecta, en realidad cada uno de nosotros debemos decir lo que dice Pablo, que yo soy el primero, es decir, el peor de los pecadores, y Cristo, aun sabiendo nuestra condición, nos ha amado hasta el fin. Eso es impresionante. Así como eres, así como somos, Él nos ha amado hasta el fin. Pero claro, nos ama y luego empieza a pulirnos, empieza a podarnos, empieza a limpiarnos. Pero es importante que entendamos la naturaleza de su amor. El versículo 31 arranca inmediatamente después de que Satanás intenta una vez más desviar a Cristo de su misión. Recuerden que en los evangelios las tentaciones de Satanás es un tema muy interesante, ¿verdad? Desde que empieza su ministerio, él es tentado por el diablo. ¿Recuerdan también al apóstol Pedro cuando se atrevió a reprender al Señor Jesús, ¿verdad? De que no le permitiera que le pasara todo este sufrimiento. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Ya terminó Satanás con intentar destruir la misión de Jesús? No, continúa. Y aquí lo vemos, como Satanás, usando a Judas con su propio pecado y su propia maldad, pone en su corazón traicionar a Jesús. Todo esto Jesús lo sabía, pero Él decidió amar a sus discípulos hasta el fin. Y entonces tiene sentido, ¿verdad? Cuando leemos en San Juan 13:31, que cuando hubo salido Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Noten cómo el Señor Jesús nunca perdió la perspectiva, nunca perdió de vista su objetivo. Todos tenemos problemas, todos luchamos en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Y los problemas nos inclinan a perder de vista hacia dónde vamos, quiénes somos. Nos afectan tanto que incluso tendemos a olvidar nuestra identidad y olvidar que el Señor Jesucristo nos ha amado hasta el fin. Pero Jesús, nuestro Señor, no tiene esa perspectiva. Él todavía retiene, ¿verdad?, su misión que le encomendó su Padre en la eternidad.
No se desvía, como se le dijo a Josué, ni a la derecha ni a la izquierda. Él continúa caminando rumbo a su misión y sobre la marcha, en el trayecto, él ve la gloria de Dios. Eso es lo que él ve. Y dice allí, ahora, en medio de la naturaleza débil y pecaminosa de sus discípulos, en medio de la falta de comprensión y en medio de la obra del pecado en el corazón de Judas y en medio de la obra satánica, el Señor dice, ahora, justo en medio de todo esto, es glorificado el Hijo. Increíble, ¿verdad? ¿Puedes decir eso cuando estás en medio de tribulaciones en tu vida? ¿Puedes decir en este momento, Dios me está puliendo, madurando, y además su nombre está siendo glorificado? Ahora, y recuerden que el Señor Jesús ya habló en San Juan capítulo 13:1 de su hora. ¿Recuerdan? Su hora. O sea, ha llegado el cumplimiento del tiempo, haciendo eco de lo que Pablo dice en Gálatas. Ha llegado la hora del cumplimiento de nuestra redención. No es antes ni después. Y por eso el Señor Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo. La palabra glorificar es una palabra interesante, pero dentro de nuestro contexto indica que el Hijo es glorificado, exaltado, manifestado, revelado como aquel que ha recibido todas las cosas de su Padre, como el heredero de todas las cosas, como aquel que en la eternidad decidió amarnos y no importa lo que suceda, Él es fiel y nos ama hasta el fin. Ahora es glorificado en el sentido de mostrar su soberanía sobre la traición, sobre los poderes cósmicos del pecado. Él está por encima de Belcebú, el príncipe de los demonios. Él se sobrepone incluso a nuestro pecado, a nuestra incomprensión. El Hijo es glorificado. Él es el único que puede realmente ser nuestro Salvador. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una expresión, como ustedes saben, en la Escritura, un tanto críptica, misteriosa, pero cuando vamos al libro de Daniel, ahí se lee de un Hijo de Hombre que recibe todo el poder, todo el imperio por los siglos de los siglos, y este Hijo del Hombre es el Hijo glorioso, es el Hijo poderoso, es el Hijo victorioso. Este es nuestro Señor Jesucristo, que va a morir en la cruz por nosotros, y no hay duda de que será derrotado por el diablo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Vean esta doble glorificación en las personas de la Trinidad entre el Padre y el Hijo. Una vez más, recuerden, hermanos, a veces hablamos de que nuestra fe es cristocéntrica, y eso es correcto si lo entendemos correctamente. Pero no es cristocéntrica en el sentido de que se centre en Cristo excluyendo al Padre y al Hijo. En ese sentido no es cristocéntrica. Algunos autores prefieren decir la fe cristiana es cristológica. Se trata de Cristo, de su persona, de su naturaleza, de su obra. Entonces tengamos cuidado cuando decimos que la fe es cristocéntrica,
porque no queremos excluir al Padre ni al Espíritu Santo, porque la fe cristiana y la obra de redención es netamente trinitaria. Nuestra salvación fue lograda por Cristo al obedecer la voluntad de su Padre y al ser aplicada poderosamente en nuestras vidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero vemos esta maravilla de glorificación mutua entre las personas de la Trinidad. Esto significa que en realidad Dios no necesita la gloria de los hombres. Es nuestro deber glorificar a Dios, pero Él es el Dios de la gloria. Él vive en la gloria eterna y no importa lo que pase en este mundo y la hora más negra, por así decirlo, la hora de las tinieblas está llegando, mas sin embargo de entre la oscuridad brilla la gloria de nuestro Dios trino. El Hijo es exaltado, el Padre es exaltado. Y decimos, Señor, gracias, porque en medio de la oscuridad resplandece la luz. Piénsalo, hermano, hermana, cuando luchas en tu matrimonio, en tu familia, cuando luchamos en nuestra iglesia por pleitos y divisiones. Si tenemos en mente quiénes somos en Cristo, si tenemos en mente quién es nuestro Señor y nuestro Salvador, si tenemos en mente que el Padre, como dice Jeremías, nos ha amado con amor eterno, entonces eso nos puede fortalecer para que en medio de las luchas y de los problemas no desmayemos, sino recordemos que aunque no lo entendamos como Pedro, de alguna u otra manera, Dios está siendo glorificado. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 32, si Dios, el Padre, es glorificado en Él, en Jesús. Si ustedes se dan cuenta, esa forma de leer la Reina Valera, si Dios es glorificado, en español como que comunica la idea de que no está seguro si el Padre es glorificado en el Hijo. Pero en realidad eso no es lo que quiere decir el Señor Jesús allí. En el griego es muy claro que la idea es la siguiente: puesto que Dios se glorifica en el Hijo. Es una realidad. Es un hecho. Debido a que Dios el Padre es glorificado en el Hijo. No hay duda. No hay duda. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Vean cómo este tema de la glorificación mutua intratrinitaria entre el Padre y el Hijo es tan importante. Pero, ¿cómo será glorificado enseguida el Hijo? Y este es uno de los temas más bellos en la teología bíblica reformada. El tema de que la gloria se alcanza por medio de la cruz. Así es. El Cristo que posee todo, el Hijo eterno y natural de Dios, que no tiene ninguna necesidad de sufrir, es glorificado por medio del sufrimiento. No es glorificado como nosotros tenderíamos a pensar en este contexto, destruyendo a sus enemigos o librándose incluso, como Pedro le sugirió a Jesús, de la cruz, sino es por medio de la cruz que se recibe ¿qué? La corona. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que a través de ¿qué? De muchos sufrimientos entremos al reino de Dios. No porque
sean obras meritorias nuestros sufrimientos, sino porque el modelo, el ejemplo de humillación y de sufrimiento nos lo ha dado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Enseguida le glorificará, dice el Señor Jesús. Sí, por medio de morir en la cruz, por medio de derrotar las obras del diablo en la cruz, por medio de expiar, de cubrir, de borrar todos nuestros pecados, por medio de librarnos de la condenación eterna, el Hijo sería glorificado, porque de esa manera se confirma que no hay nadie más, aparte del Señor Jesucristo, que pueda perdonar a pecadores como nosotros, destruir las huestes celestiales y darnos la vida eterna. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando predica, después que Pedro ya entendió, ¿verdad? En el libro de Hechos, entonces puede decir en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten las palabras, en que podamos. Eso significa que hay gente que querrá buscar la salvación en alguien más, pero no podrá. Porque la salvación solo se puede encontrar, obtener en Jesucristo por medio de su obra perfecta, por medio de cuya obra Él fue glorificado. Enseguida le glorificará. En el mundo evangélico actualmente, hermanos, hay gente que de hecho dice, nosotros no predicamos la cruz, sino la corona. Hay gente que dice eso. Hay gente que dice, no me hables de la cruz, háblame de victoria. Pero bíblicamente, ¿podemos hacer eso? ¿Se puede hablar de victoria aparte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se puede hablar de recibir la corona sin morir por Cristo? ¿Qué dice Apocalipsis 2, versículo 10? Sé fiel hasta la muerte. Eso no quiere decir sé fiel mientras tengas vida y hasta que mueras de alguna enfermedad. Lo implica, pero esa no es la idea. La idea es que seamos fieles como Jesús fue fiel, aún poniendo nuestra vida por amor a Cristo. Y en el contexto de Apocalipsis significa ser fiel en medio de la persecución. ¿Quieres recibir la gracia de Dios? ¿Quieres experimentar el amor de Dios? Entonces, debes estar dispuesto a amar a Jesús y sufrir por Él. Si Dios nos regala tiempos de refrigerio, como dice el libro de Hechos, gloria a Dios. Disfrutemos de estos tiempos de refrigerio, de libertad y de paz. Pero si viene la persecución, no debe tomarnos por sorpresa. Y debemos decir, Señor, glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate por medio de nosotros. De hecho, en el libro de Hechos lo aprendemos. ¿Cuándo la iglesia empezó realmente a crecer? Cuando empezó la persecución. Nuestra salvación se logró en medio de la oposición, en medio del odio, en medio de la traición. Pero Jesucristo nuestro Señor nunca se desvió de su objetivo. Que tan solo actuáramos así como familias, ¿verdad? Como iglesias. ¿Qué nos importa la burla del mundo entonces? ¿Qué nos importa el desprecio del mundo?
Si tenemos nuestra mente y nuestra mirada en Cristo, tendremos lo suficiente para sobreponernos a cualquier adversidad. Dice la palabra en el versículo 33, hijitos. Medita en esas palabras de tu Señor. Hijitos. Muy raras veces encontramos en los labios de Jesús, en los evangelios, esta palabra. No sé, si a lo mejor estoy equivocado, pero creo que es la primera y única vez, pastor, en los evangelios que Jesús le llama a sus discípulos no hijos, sino les llama hijitos. Y es que es así, hermanos, hermanas. Es en medio de las adversidades, nos guste o no. Es en medio de los problemas que Dios usa, no los problemas en sí mismos, no son las tribulaciones en sí mismas, es Dios por medio de la tribulación que te hace madurar y entonces empiezas a captar, a experimentar, a vivir de una manera un poco más profunda que Dios es tu Padre por medio de Cristo. Y entonces puedes exclamar como lo hizo el apóstol Juan cuando él dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y nuestro Señor dice, hijitos. Por eso es que en estos capítulos vemos cómo Jesús habla y actúa desde su propio corazón para llegar a tu corazón. Cuando estás en problemas en tu matrimonio y te refugias en Cristo y pedimos perdón y nos reconciliamos, ¿no hay una especie como de reavivamiento de nuestro amor? ¿Verdad? Después de estarnos peleando y jalándonos los cabellos y tirándonos los platos, decimos, Señor, perdóneme. Y entonces hablamos y nos arrepentimos. Y entonces cuando hay esa reconciliación, no es que el amor nunca ha existido, pero el amor lo perdemos, lo dejamos de experimentar, pero en la gracia de nuestro Señor podemos renovar otra vez nuestro amor. Y Jesús quiere asegurarle a sus discípulos, aún en la hora de la oscuridad, nunca perderán mi amor. Nunca. Nunca. Ustedes son mis hijitos, mis preciosos, la niña de ¿qué? De mi ojo. En inglés dicen the apple of my eye. Y yo decía, ¿cómo que la manzana de mi ojo? Pues nosotros decimos, la niña de mi ojo, ¿verdad? Pero esa es la idea. La idea es que somos para Jesús. Escucha, somos para Jesús lo más preciado. ¿Pero cómo? Pero si yo soy malo, soy violento, soy impaciente, soy duro de cabeza, pues es para que aprendas que la salvación realmente es por gracia, realmente es por compasión de nuestro Señor Jesucristo, porque no había nada en ti ni en mí para que Él nos amara hasta el fin. Hijitos, hijita. Qué bonito. Qué bonito. Por eso es que la obra del Espíritu es profunda, hermanos, en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo nos recuerda que es solamente el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que podemos clamar que Abba, Padre. Es decir, papi o papito, en el sentido más tierno y profundo de la palabra. ¿Saben? Es bien interesante que el Señor Jesucristo diga hijitos. En nuestro entendimiento bíblico de quién es Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesucristo dice
que Él es un padre también para nosotros, porque nos llama hijitos. Eso no quiere decir que entonces se mezclen, ¿verdad? Y se confundan las personas del ser de Dios. Pero lo que sí vemos es que precisamente nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos ha amado hasta el fin, no es solamente un hombre, es Dios mismo, Dios encarnado. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Ciertamente, Él iba a morir. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Saben, hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer y que Jesús sí hizo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo de humildad y de servicio, ya lo aprendimos. Él es nuestro ejemplo de amor, pero nadie puede ser salvador de otra persona. Nuestras confesiones reformadas dicen que un pecador no puede salvar a otro pecador. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer. Jesucristo sabía cuál era su misión y nada lo desviaba de su misión. Él iba a lograr lo que nadie puede lograr: ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Noten el contexto otra vez, hermanos, para no malinterpretar esta porción de la Escritura. La obra redentora de Cristo llega a su culminación. El amor en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese plan de redención lleno de amor para salvarnos a nosotros, llega a su cumplimiento, a su realización máxima. No es que Dios nunca había sido amor, no es de que Él en el Antiguo Testamento no había mandado amarnos unos a otros, no es que nunca ha existido el amor, sino que cuando el Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo les doy, y Él ya lo ha repetido anteriormente, lo que está enfatizando es que en efecto en Cristo sus elegidos, sus discípulos y ahora nosotros están a punto de experimentar el amor eterno de Dios de la manera más profunda y más sublime. Por eso el lema, los amó hasta el fin. En Cristo de verdad experimentas el amor de Dios de una manera nueva, real, plena, profunda, como en nadie ni en nada más lo puedes hacer. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros. Noten, unos a otros, al igual que el amor mutuo que hay entre el Padre y el Hijo. Y luego dice, como yo los he amado. Es decir, el origen, la fuente de nuestro amor es Jesús mismo. Como yo los he amado. Entonces, nosotros no somos como los no cristianos que cuando hablan del amor meramente como una emoción, como un sentimiento, o como si el amor existiera allá arriba y entonces Dios tenga que tomar un poco de ese amor o nosotros tengamos que mirar a ese. No, el amor es ¿quién? Dios mismo. Dios es amor. La fuente del amor es nuestro Dios trino.
personificado, realizado, manifestado perfecta y eminentemente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ámense unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Es un mandamiento. ¿Se dan cuenta? El amor, aunque tiene un aspecto emotivo y sentimental, es una acción, es un mandamiento. De modo que cuando te casas y pasa 1 año y 2 años y ya no le ves figura a tu esposa, o tu esposa no te ve ninguna figura a ti también. O cuando empiezas a cambiar, cuando las cosas ya no son como antes, no dices se ha perdido el amor, porque ese no es el amor verdadero. Piensa en Cristo como nos ama. Ve algo agradable en ti y en mí. Mas, sin embargo, el que decidió amarnos, el amor verdadero es Dios. Está fundamentado en Dios y de acuerdo al contexto nos ha mostrado que el amor no es pura emoción y sentimiento. El amor es obedecer a Dios, es someterse a la voluntad de Dios, es decidir con la ayuda del Espíritu amar a Dios y por lo tanto amar a mi prójimo, amar a mi esposo, amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mi iglesia. Ese es el verdadero amor, no el amor de las telenovelas. Varios me han dicho, te entendemos como mexicano, tus expresiones, porque veíamos mucho al Chavo del Ocho. Y a uno que otro por allá se le sale porque hemos visto las novelas. Las novelas mexicanas. Dejen de ver novelas, hermanos, por favor. Nada bueno. ¿Cuál es el amor que se comunica en esas novelas? Un amor puramente egoísta, humanista. No es el amor bíblico. El modelo de nuestro amor es nuestro Señor Jesucristo y te manda a amar a tu prójimo. Dice el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Juan utiliza el verbo conocer? Por un lado nos muestra que el Señor Jesucristo sabe, conoce todas las cosas. Él nos transmite su enseñanza para que nosotros también aprendamos, conozcamos de Él. Pero ahora Él le dice a sus discípulos que el mundo no cristiano debe aprender de nosotros el verdadero amor. Y en esto debemos ser imitadores de Cristo. En el tiempo de nuestro Señor, en el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando la iglesia cristiana empezó a expandirse, una de las cosas fundamentales que Dios usó para impactar a la sociedad pagana de ese tiempo es que ellos observaban cómo los cristianos se amaban unos a otros. ¿Sabes? Podemos gloriarnos de nuestra tradición reformada. Podemos gloriarnos de nuestras confesiones. Podemos gloriarnos de que hemos tenido al mejor expositor de la fe reformada aquí en Bolivia. Podemos gloriarnos de todos los libros que tengamos. Podemos gloriarnos de toda esa rica herencia que tiene su lugar. Pero si no hay amor, dice la palabra, es puro ruido y nada más. El Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Ama a Jesús. Y como Jesús, ama al pueblo de Dios.
Pero sabes, empieza en tu casa. Ahí es donde debes empezar. Pastor, ¿cómo evangelizo? Pastor, ¿cómo muestro el amor de Cristo? En tu casa. Empieza. No sé si en Bolivia tengan el dicho, pero en México se dice, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Verdad? No seas luz de la calle y oscuridad de tu casa. Empieza por amar a tu esposo. Empieza por amar a tu esposa. Empieza por amar a tus hijos. Empieza por amar a tu iglesia, a tu hermano, a tu hermana. Allí debe brillar el amor de Cristo para que entonces los demás vean y lleguen a convencerse de que realmente somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Hermanos, si no nos amamos unos a otros con este amor bíblico, con este amor divino, ¿discípulos de quién somos entonces? ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando los de afuera nos ven que nos peleamos por tonterías en la iglesia, cuando ven que discutimos, ¿qué pensarán de nosotros? Pues estos no son discípulos de Jesús. Saben, la gente allá afuera que ha leído de la Biblia, conceden y dicen, es verdad. O sea, no se puede dudar que Jesús fue una figura ejemplar. Pero lo que sí dudan es de los discípulos de Jesús. De ellos sí duda. Pero estamos llamados, hermanos, es el mandamiento. Amarnos unos a otros. El amor es central en la vida cristiana, en la fe cristiana. Es central. Y el amor, otra vez, no es solamente saludar amablemente, lo incluye. El amor es estar en las buenas y en las malas, en mi familia, en mi matrimonio y en mi iglesia. Yo he conocido a personas que me han dicho, la gente habla mal de su iglesia, pastor, y por eso no me quiero unir a su iglesia. Bueno, está bien, ¿verdad? Si esa es la decisión que has tomado, está bien. Mucha gente prefiere su propia gloria que la gloria de Dios. Mucha gente prefiere tener una buena reputación ante el mundo que ante Dios. Pero nosotros no estamos llamados a agradar a los hombres. El apóstol Pablo dice, si yo agradara a los hombres, entonces no sería, ¿qué? Siervo de Cristo, discípulo de Cristo. Estamos llamados a amarnos de verdad, como el amor de Cristo. Él es el modelo, es el ejemplo supremo, humillándonos, sufriéndonos, no desviándonos de nuestra misión, confiando en que Él es el Cristo victorioso. Cuando terminen estas conferencias podrás decir, Señor, gracias por haberme amado hasta el fin, y ahora yo quiero imitar tu amor, quiero imitar tu ejemplo de amarnos unos a otros de todo corazón y sobreponernos ante nuestras diferencias. Queremos que la fe bíblica y verdadera crezca más y más en Bolivia. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos unos a otros. Ahora, este amor no está vacío de contenido. Lo hemos visto en su contexto, todo lo que eso implica. Ciertamente, hermanos, viniendo nosotros de otros países, podemos experimentar el amor de Dios a través de ustedes. Y nos vamos con un corazón lleno de gozo y de alegría, de saber que en Bolivia tenemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Eso es hermoso. Por eso es que nuestra fe es transcultural.
generacional. No hay barreras para la verdadera fe en Cristo, para el verdadero amor en Cristo.